¿Qué tal mis panas? Aquí el señor Jairo, también conocido como el hombre Chigure, y esta vez voy a reaccionar a un video que se titula El simio más inteligente que ha existido, de mente humana. Así que sin más preámbulo, vamos. Corría el año 1976 cuando el mundo conoció a Oliver, un chimpancé que desconcertó a la ciencia durante 30 años. Mira, se le ven los huevitos. Something is in there, more than an animal. To be in his presence, he's just strange. He's different. Desde los tiempos en que Darwin postuló que el ser humano era descendiente del mono, la ciencia no ha parado de buscar el eslabón perdido. Un híbrido que según la teoría de la evolución no llega a ser humano, pero que está un paso más allá de nuestros parientes más cercanos, los chimpancés. Varios científicos a lo largo de la historia se han obsesionado con esta idea, tratando de crear sin éxito una criatura de estas características, como sucedió en la década de los 20 del siglo pasado, cuando el gobierno de Iosif Stalin financió una investigación por parte del biólogo Ivanovich Ivanov, que consistía en la creación de un híbrido genéticamente modificado entre humano y simio. Tío, porque eso ya es una ciencia ficción, men. La idea del gobierno soviético era la de crear un ejército de híbridos con las mejores características de cada especie. Dios, men, pero es que suena como demasiado fantasioso. Pero es que imagínate, si un chimpancé que mide la mitad de una persona promedio, te puede literalmente destruirme. Esos chimpancés, aunque son muy pequeños, tienen mucha fuerza. Y que hubiesen podido conseguir hacer soldados de tamaño promedio o incluso más alto que una persona promedio, con las características de un chimpancé. La inteligencia humana combinada con la resistencia y capacidad física de los simios. Pero es que eso sería autodestructivo, porque imagínate que creas a los soldados, pero imagínate que luego empieza como una revuelta, una rebeldía, de que empiezan a creerse como superiores, porque literalmente lo son, y empiezan a creerse superiores, y entonces nos eliminarían. Es que es ley de vida. Si aparece una raza superior a nosotros, es cuestión de tiempo para que simplemente nos acaben. El experimento consistía en inseminar a hembras de chimpancé con esperma humano, y también a la inversa. Pero tras varios intentos el experimento fue un fracaso, haciendo así... Espérate, ¿cómo? ¿Cómo dijo? Y también a la inversa. El experimento consistía en inseminar a hembras de chimpancé con esperma humano, y también a la inversa. Es decir, a mujeres... Y Dios mío, no. Pero es que eso es algo antinatural. No soy científico, pero ¿es posible hacer ese cruce? Que simplemente embarazar a una humana, digámoslo así, con ADN de mono, por no decir eso, pues. Y nacería así, men. Pero Semen. tras varios intentos el experimento fue un fracaso, haciendo así que Aparte, ¿eso no causaría una enfermedad o algo? Stalin perdiera el interés por este. Pero lo que este no sabía era que 50 años después de ese experimento fue hallada la supuesta criatura con la que él soñaba, Oliver. Importado desde el Congo, Oliver llegó a Estados Unidos en 1960 para formar parte del negocio de la pareja Frank y Janet Herbert, quienes se dedicaban a entrenar a simios para espectáculos y películas. Al poco tiempo de haber recibido a Oliver, la pareja se percató de que este era muy diferente a los demás simios. Tenía un pelaje distinto al resto de machos de su especie, siendo menos peludo. Sus orejas puntiagudas llamaban la atención. Tenía una frente más amplia que los otros y rasgos particularmente humanos. A ver, sería el único de su especie, así como han existido mentes muy brillantes a través de la evolución humana. Han existido casos excepcionales. Y él sería su caso, ¿no? En su raza, en su chimpancé. Él sería el mayor con el pináculo, ¿no? De su evolución. Además, nunca fue aceptado por los de su misma raza, ya que su olor y apariencia era diferente a la de ellos. Los Herbert creyeron oportuno apartarlo del resto de los simios y llevarlo a vivir a su casa. Pobrecito, era marginado. Y después de vivir 5 meses con la pareja y sin que éste lo aprendiera por parte de nadie, Oliver comenzó a caminar completamente de forma erguida, sin utilizar los nudillos. Muchos pensaron que Oliver aprendió Parece como un señor con mucho pelo. a caminar con la ayuda de alguien, pero esto fue totalmente desmentido por la que fue su dueña. Incluso un experto en simios explicó las Se le ven las diferencias de huevitas. hacerlo de forma forzada o natural. Oliver was I'd say about 4 or 5 months old. He just one day stood up and he was always up. Very, very seldom he ever put his knuckles on the ground. If he walked... Ahora es que mira, men, los animales son una especie muy interesante.
Porque a diferencia de los humanos, cualquier animal con 4 o 5 meses ya te está cazando, ya está siendo autónomo, autosuficiente. No como un ser humano que literalmente tiene que estar como 5, 10, 15 o hasta 20 años para poder ser autosuficiente. Y estos pendejos lo hacen en 4 meses. Es que, o sea, imagínate que hubiesen podido crear ese ejército de semi-humanos chimpancés. Es que imagínate, ¿cómo hubiesen sido? A lo mejor nacen y ya con un año ya están con una Kalashnikov y literalmente conquistando medio país. Like a half a block, he would walk upright. This guy, if you walk a half a block, towards the end, he's can't make it, you know. Come here, Chip. Chip, come here, son. Come on. Chippy, stand up. Up. Come on, walk. Come on. Up, 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 up. I absolutely disagree with anyone who says that Oliver was trained to walk upright. Oliver's stance when he walks is with his shoulders back. Dios, pero qué voz más con testosterona, men. Como literalmente Thanos, pero con esteroides. And his knees locked. And there's never, ever been a chimpanzee Es la voz de este men. trained to walk that has been able to keep that pose. Vivir desde muy temprana edad en contacto con personas hizo que adoptara los comportamientos humanos, como si de un niño en su primera infancia se tratase. Por ejemplo, le gustaba ayudar en las labores de la casa, transportaba la carretilla repleta de heno para descargarla en el lugar que le indicaban, e incluso le daba de comer a los perros en su cuenco. Y a medida que Oliver iba creciendo adquiría paralelamente comportamientos más humanos, como ver la televisión con una bebida en la mano, fumarse un cigarrillo o No, men, pero ahí ya no, ¿cómo le das un cigarro, men? Un chimpancé, men. Ahí sí ya se pasaron, men. Espero que no haya acabado su vida debido a eso, ¿no? Pero es interesante cómo directamente su capacidad cerebral lo llevó a aprender cosas que cualquier chimpancé no aprendería fácilmente. Porque todo lo aprendió por su cuenta. tomar café. Incluso llegó Bueno, a ver, tomar café, a probar el whisky servido por él mismo. a ver, whisky, fumar. No me extrañaría que le aspirara a sustancias también. Pero los comportamientos casi humanos de Oliver trajeron problemas con el tiempo. Comenzó a tener conductas violentas contra sus Hola, soy un chimpancé y soy alcohólico. dueños, junto a una atracción sexual por Janet, que culminó con un intento forzado de apareamiento. Así, a sus 16 años decidieron venderlo, y la vida del simio se transformó en un calvario a partir de aquí. Cambió A ver, pero eso ya no es culpa del chimpancé. Que si directamente su especie lo aparta y está en celo, es medio normal que actúe así. Aparte, si le dan mucha confianza y siempre está cerca, es como que podrá ser muy inteligente, pero sigue siendo un animal. Sigue teniendo ese pequeño instinto. de dueño en dueño, volviéndose una atracción de circo en diferentes parques de animales. Hasta que Ralph Helfer, un empresario de Chicago que tenía zoológicos y espectáculos ambulantes de animales exóticos, decidió comprarlo para convertirlo así en su máxima atracción. Y fue aquí cuando llegó la explosión mediática del animal, dando a conocer sus características casi humanas. Fue presentado durante los años 70 como el Humancé, un híbrido humano-simio Bueno, no se esmeraron mucho en el nombre, la verdad. Humancé. Bueno, aunque es la traducción, ¿no? ¿Cómo sería en inglés? rasgos distintos que era rechazado por los otros chimpancés por su olor. Así Oliver conoció la fama, paseándose por canales de televisión y apareciendo en diversos diarios y revistas de la época, mientras su dueño afirmaba que tenía 47 cromosomas, uno más que el hombre y uno menos que los chimpancés. Para que Dios, men, pero es que... entiendan lo que estaba pasando aquí, Humancé es un Un término prodigio. para referirse a una criatura que está a un punto medio entre el hombre y el chimpancé, es decir, el eslabón perdido que tanto había buscado la ciencia. Aunque eso no había sido comprobado científicamente por ese entonces, solo eran habladurías por las características humanas que presentaba Oliver. A mediados de la década de los 80 el simio desapareció en los grandes medios, tras varias denuncias que recibió Helfer por las precarias condiciones en las que mantenía a los animales. La investigación de la Agencia Norteamericana de Agricultura hizo que el dueño de Oliver Uy. Tiene un bigotito. Tiene aquí una pelucita que lo hace ver como cierto personaje. tuviera que cerrar sus parques, agobiado por las demandas. De esta manera Oliver fue vendido a Baxter Corporation, un laboratorio de experimentaciones que Pero pobre chimpancé.
fue de sitio en sitio. Espero que lo hayan tratado bien en cada sitio. Aunque la anterior a lo mejor... Probaba medicamentos y productos cosméticos en animales. Oliver estuvo allí desde 1989 hasta 1998, viviendo en ¡Ey! Un año antes que yo naciera. soledad y confinado en una pequeña jaula de 2 metros por 3, en la que no podía ni siquiera estar totalmente erguido, como era su costumbre, y que le terminó produciendo artritis y varias lesiones más por atrofia muscular. Sí, men, pero es que eso ya es un castigo para él, men. ¿Cómo los tienes ahí? Bueno, aunque no sabrían directamente que estaba directamente acostumbrado a siempre estar de pie, en dos patas. No lo sabrían, no sé, tampoco sería culpa de la gente de ahí. Sus rasgos tan particulares y tan humanos, por alguna razón no fue sometido a ningún experimento por parte del laboratorio, según los informes veterinarios. Lo que me causa tristeza es también que si era muy inteligente y era capaz de darse cuenta de lo que pasaba en su entorno, era lo triste que debía estar el chimpancé Oliver al enterarse de que siempre lo desechaban, ¿no? Como que lo enviaban de un lugar a otro. Es como si fuese un niño huérfano, que el cual no es aceptado y lo llevan a un sitio al mínimo comete un error o algo. Durante sus 9 años, Oliver fue un recuerdo que se guardaba en algunos titulares de la prensa de la época, hasta que apareció en esta historia Wallace Sweat, quien había fundado en 1978 un santuario para primates llamado Primarily Primates, cerca de San Antonio, en Texas. La fundación se dedicaba a acoger simios que habían sido usados en espectáculos y también en sus inicios en pruebas de la NASA. Wallace consiguió el visto bueno por parte de Baxter Corporation para trasladarlo a su reserva, y ese día Oliver volvió a sorprender a todos, porque se pensaba que ya no volvería a caminar a 2 patas por sus problemas de salud y por haber estado tanto tiempo encorvado en un recinto minúsculo. Amén, es que míralo. Que directamente, mira esa figura, mira ese porte, men. Es que directamente está mamadísimo, men. Te da con su mano, con una de sus patas, men, y te destruye la vida. Y toda tu descendencia. Ahora, en este lugar, los psicólogos y biólogos podrían estudiar la verdadera conducta y comportamiento de Oliver, en un ambiente sano para él y sin causarle ningún daño. ¿Era en verdad Oliver una especie humancé o era todo un invento? Pronto saldrían de dudas. El animal fue sometido a las pruebas de ADN. La primera determinó que Oliver tenía 48 cromosomas, los mismos que cualquier otro chimpancé, por lo que el apodo de humanceo híbrido terminó siendo más una apuesta publicitaria que otra cosa. Otro estudio Fue como una especie de marketing falso para darle publicidad. publicado en el American Journal of Psychical Anthropology concluyó que el ADN mitocondrial de Oliver coincidía con el de la mayoría de los chimpancés centrales, pero concretamente una estirpe de población muy escasa originaria de Gabón, muy poco vista incluso a día de hoy. Y esto explicaría, según el estudio, por qué los otros de su misma especie lo rechazaban por su olor y apariencia. Era como de una especie, una variante, ¿no? De la propia raza de chimpancé. Una vez más, el hombre demostrando ser más animal que el propio animal. Antes de que Siempre ha pasado. No hay mayor animal que el ser humano. se diera a conocer las pruebas de ADN, se habló de la hipótesis de que Oliver fue fruto de aquel experimento realizado por Ivanovich Ivanov. Y hay que decir Bueno, siempre salen teorías ahí así de la nada por ese simple hecho. Luego dirán que no, fue un experimento de un laboratorio que salió mal y lo desecharon junto a él y a algún otro a lo mejor o tal. que esto es totalmente falso, aparte de una tontería. Sí, Se una tontería. estima que Oliver nació entre 1958 y 1959, y dichos experimentos comenzaron en 1924 que duraron hasta 1930, que fue el año en el que Ivanov perdió todo apoyo económico por parte de la Unión Soviética y también de Francia, donde residía y trabajaba en dichas investigaciones. Sí, la fecha no concuerda. Y de esto hace ya más de 100 años. Por eso pregunto, ¿qué pasaría si estas investigaciones se realizaran a día de hoy? ¿Tendrían éxito? A ver, con el simple hecho de que experimentar con chimpancé, cosas que ya hacen, la verdad. Pero intentar ligar con seres humanos, eso ya sería como un tabú muy grande. Sería prohibido. Pues sí. Porque recuerden algo, todo lo que se puede hacer se hará en algún momento. Joder, qué bueno. Sí, bueno, casi todo lo que se piense ahora mismo que podría sonar ciencia ficción, en un futuro, a lo mejor no muy lejano, no es que se consiga, pero se puede hacer un avance muy grande.
Es como lo que pasa con la inteligencia artificial, que antes era como que algo muy fácil, algo muy sencillo, algo que la gente decía, no, esto no va a avanzar. Y hoy en día ya ha avanzado bastante, y en poco tiempo. Buena frase, me la apunto. Sí, El buena frase. 26 de enero de 2017, un grupo de científicos anunció un gran logro, aunque bastante controvertido. Consiguieron crear con éxito el primer híbrido entre humano y cerdo. Aunque tampoco te imagines esto, porque la cosa no Uy, esto sí que es muy turbio, men. funciona así. Aquí hablamos de lo que se conoce científicamente como quimera, un organismo que contiene células de dos especies diferentes, en este caso embriones de cerdos que tienen células humanas. A ver, pero es que en el mundo de la ciencia sería como un gran avance, pero es que en el mundo social, político y religioso no verían bien esto. Porque el hecho de que si, porque se darían cuenta de que si empiezas a experimentar con humanos, adiós digo, con animales, la gente habrá muchos que estarán en desacuerdo, otros en acuerdo, porque hay que tener en serio, hay que estar de acuerdo en algo y es que experimentar en animales, aunque suene cruel, ha ayudado a que la industria de la medicina, la farmacéutica y estas cosas hayan avanzado bastante y podamos tener ahora curas que antes no teníamos, o que no hubiésemos tenido si no hubiésemos experimentado. Pero es que empezar a experimentar cualquier cosa con humanos ya se vuelve muy controversial, porque si empiezan con cosas sencillas como esto, ¿hasta dónde van a llegar? Y que generalmente tienen una escasa esperanza de vida apenas llegando al mes de media. La intención de los estudios es solventar a la larga un amplio abanico de problemas biológicos como órganos incubados en laboratorios, como lo puede ser la falta de donación de órganos en caso de trasplantes urgentes en hospitales. En el estudio se consiguió que las células humanas pudieran introducirse en un organismo no humano. A ver, pero sería muy turbio el hecho de crear órganos artificiales, o aún más turbio, crear seres artificiales para luego quitarle los órganos. Suena como a una especie de película de terror gore muy turbia, men. Y pudieran sobrevivir e incluso crecer en el anfitrión, en este caso en cerdos. Los avances científicos y tecnológicos de hoy en día permiten tal práctica, pero esta siempre ha estado muy limitada en todos los países por cuestión de moralidad. En los pocos casos Sí, y a lo mejor ahí también entrarían los derechos humanos, porque crear un ser artificial para simplemente quitarle los órganos y tener para trasplantarle a otras personas o hacer experimentos, porque al fin y al cabo creas un ser humano, artificial o no, es un ser humano y tiene sus derechos y sería muy controversial. que han existido han sido prácticas en ratas o cerdos, como acabamos de ver. Pero como Sí, en las ratas siempre es muy práctico hacerle que le hiciesen experimentos a las ratas porque la verdad su estructura, su sistema de órganos son como que muy similares a los humanos. He entendido yo que por eso es que por lo general siempre se estudian más las ratas, siempre se hacen experimentos en ratas porque un año de vida en una rata son como 10 para una persona o algo así y suele tener muchos avances experimentar en ella. dije antes, por nuestra naturaleza más humana de avanzar y encontrar respuesta a todo, Japón en 2019 ha sido el primer país en levantar esta restricción para... A ver, pero es que Japón tiene muchas cosas raras. He entendido que Japón tiene restaurantes donde está permitido comer carne humana. Que ya de por sí eso queda muy turbio. A ver, de Japón hay cosas, muchas cosas turbias. Y esto la verdad es que apoyar así no la es de extrañar que lo investigación aprueben. de humanimales, que permitiría un estudio más amplio de un híbrido entre humano y simio, es decir, un humancé. A ver, estoy 100% seguro que Japón va a ser uno de los primeros países que va a crear furros o algo así. El ser humano comparte algo más del 96% de ADN con el chimpancé. Por eso la ciencia siempre ha estado extremadamente interesada en el conocimiento de un híbrido entre las dos especies. Pero, ¿qué pasaría en este caso? ¿Funcionaría? El primer problema con el que se toparían serían la formación y desarrollo del cerebro, porque es el único órgano que más diferencia a los humanos del resto de los primates. Para empezar, el cerebro humano es más grande que el de los primates, pero no es lo más característico.
El cerebro humano tiene muchas más células y estas están más interconectadas, por ello tenemos más capacidad de procesamiento. En un estudio se observó sorprendentes similitudes en cuanto a la expresión génica en todas las regiones del cerebro estudiadas, e incluso en el córtex prefrontal, la región del cerebro implicada en el aprendizaje de orden superior, que más diferencia a los humanos de los otros simios. Por eso tal semejanza en el ADN del primate, y por eso los simios tienen una buena capacidad en el aprendizaje, pero nunca superior por la falta de conexiones. Mm. Es decir, que aprenderían, pero estarían como que limitados. Se les haría muy difícil almacenar mucha información. En cambio, el área del cerebro en el que se detectó una expresión génica no tan específica fue el estriado, una región que habitualmente se asocia al movimiento y que podría estar vinculado a la bipedación. Y también se encontró una mayor cantidad de proteínas que trabajan en el funcionamiento del órgano. Es decir, las diferencias entre el humano y chimpancé residen principalmente en la expresión de genes y proteínas del cerebro. Y modificar tales cosas es completamente No entendí mucho, pero bien. imposible, porque el híbrido tendría que tener un cráneo amplio que vaya evolucionando a lo largo de sus primeros años de vida, como pasa con el ser humano, para que la plasticidad neuronal haga su trabajo, ya que esta es la que permite una amplitud en el proceso cerebral. Y aquí entraría la cognición, conducta y aprendizaje. Es decir, una habitación llena de factores biológicos que están programados para tal cosa, y que por el momento no se ha podido programar esa habitación de forma manual para que ustedes me entiendan. Aunque el caso de Oliver fue sorprendente, también fue una excepción. Se trató de una especie con una inteligencia muy por encima de la media de su especie, tal y como pasa y suele pasar con el ser humano como ¿Qué gigachac para que se parasimen? mamífero? Por ejemplo, hay mentes extraordinarias para los números o para las letras. Pero esto no convierte a Oliver en el eslabón perdido tal y como se pensó en su momento. Sí, no, simplemente era como que un poquito superior a su propia especie. Un prodigio. chimp. I suspect he's a mutant chimpanzee of sorts. But there's certainly no evidence at this point, given the genetic data, that Oliver is a human chimpanzee cross, that Oliver is a humanzee. Finalmente Oliver encontró un lugar donde pudo descansar a sus 40 años, hasta que falleció en su jaula en el 2012, 14 años después, casi ciego por la edad y caminando sobre sus nudillos por la artrosis que adquirió como animal de laboratorio, habiendo perdido así su principal rasgo humano. Oliver tuvo Pobrecito. una historia muy triste que nos muestra la avaricia humana y el discutible control que queremos ejercer como raza superior. Y donde tenemos que plantearnos, como seres inteligentes que somos, si es moral o peligroso abrir ciertas puertas en el ámbito científico. Por eso les pregunto... Sí, si nosotros queremos seguir como con nuestra característica de ser una raza superior en cuanto a las demás especies, sería el hecho de no ponernos a hacer híbridos de animales humanos, porque directamente crearíamos como una raza superior que directamente terminaría de comprender que somos inferiores y nos atacarían y nos destruirían en segundos, al mínimo control que tengan y al mínimo chance que tengan oportunidad. ¿Qué piensan de la creación de criaturas híbridas para conocimiento o beneficio? No hay ningún conocimiento ni aprendizaje en el hecho de crear un híbrido. O sea, ¿para qué crearías un híbrido animal? O sea, puedo entender que hasta cierto punto sería como simplemente probar tu ciencia y ver qué tan evolucionados estamos para ver si somos capaces de lograr estas cosas. Pero ya ponernos a simple por el hecho de, por los ajas, de crear una raza superior, estaríamos como condenando, ¿no? Estaríamos en la condena cuando pudiésemos crear esa raza, porque esa raza directamente empezará a predominar entre nosotros y empezará a haber los típicos cultos y estas cosas que personas que dirán, no, ellos son seres superiores, ellos son la nueva raza, ellos ahora están en el pináculo de la cadena alimenticia y ahora ellos nos van a dominar y todas estas cosas. Por eso no veo muy bien el hecho de crear híbridos, porque luego existiría es como lo típico de razas elitistas que empezarían a crear superhumanos para que simplemente en años después ya no exista ningún humano normal, solo razas superiores y estas cosas. Y se generarían muchas luchas y controversias. Vuestras opiniones en la caja de comentarios que les leo. Y también comenten qué les Solo espero que la Tercera Guerra Mundial no sea literalmente de furros, porque ahí sí nos vamos al carajo. pareció el caso de Oliver.
Sin más, señores, estamos de vuelta a Un caso muy triste para un chimpancé que fue un prodigio en su... más energías, así que no se pierdan los vídeos que les he ido preparando para los próximos domingos. Espero que les haya gustado el cual me pareció muy interesante con el que empezar. Y ya saben cómo pueden apoyar el canal, dándole un buen like al vídeo para que YouTube lo promocione hasta el infinito y más allá. Y más allá. Recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy más activo que nunca, y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete. No olviden activar Y la soy nuevo. campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay shorts. Está bien. Y bueno, eso ha sido todo. La verdad que el video me ha parecido interesante, no he podido comentar mucho porque estaba como que muy centrado en ver qué contaba la historia de Oliver. Pues la verdad que la historia de Oliver fue como un poquito triste. Fue como interesante ver que yo había visto ya como unos pequeños documentales, no vi muchos, pero sí me llegué a enterar un poquito de quién era Oliver. El hecho de cómo lo trataban como un chimpancé que fue como un prodigio entre su raza, que fue muy inteligente y que pensaban que era como el eslabón perdido de la evolución humana de los chimpancés y los humanos y tal. Pero al fin y al cabo se trató de simplemente un chimpancé que sí tuvo una inteligencia muy elevada para su especie, pero que al final tuvo un trágico final porque fue pasado entre centros de investigación y estas cosas, y es como que no lo trataban con respeto, no lo trataban bien. Y la verdad que aunque tuvo un final, digamos, entre comillas, feliz, al menos no sufrió mucho más de lo que hubiesen sufrido otro animal que hubiese recibido experimentación en estos centros y estas cosas. Pero bueno, si te ha gustado este video, no te olvides darle like, comentar. Y nos vemos. Bye.